Basta, Press. Muy buenas, amantes de Paragon, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Press. Seguimos con los pequeños análisis de los teasers que nos van soltando a cuentagotas nuestros amigos de Predecessor. Y tras haber visto ya el teaser de la offlane, una pequeña parte de la jungla derecha y parte de la línea central, en esta ocasión hablaremos del teaser con el que nos sorprendieron el otro día, mostrando una pequeña parte de la jungla izquierda del mapa, ubicación donde podremos encontrar el bufo azul, tal y como se ve en el teaser. Pero antes de empezar, solo os hago un avance de lo que comentaré al final del vídeo, y es que, para los que no lo sepáis, en tan solo 4 días, es decir, el 10 de julio, es el primer aniversario de la primera vez que Predecessor abrió sus servidores públicamente para que todos nosotros pudiéramos disfrutar de su primera alfa cerrada. Así es, princesas, va a hacer ya un año, pero no nos adelantemos todavía. Así que, sin más dilación, vamos al grano para no alargarnos demasiado y veamos qué podemos ver o deducir, aunque lamentablemente no hay mucha cosa que podamos destacar más allá del inmenso hype que me genera, y seguro que también a todos vosotros, cada vez que anuncian alguna noticia sobre Predecessor. En lo primero que me gustaría que os fijaseis es en el aspecto sonoro, en el ruido ambiente de la jungla. Vamos a darle caña a los decibelios del audio y dejemos que la naturaleza nos envuelva. Además, si os fijáis bien y los que tengáis buen oído, podréis incluso hasta escuchar como si hubiera un mar a lo lejos, ya que se percibe un sutil sonido de las olas del mar. Así que, una de dos, o el mapa está envuelto por un océano, o han querido utilizar el efecto de sonido de las olas del mar para representar el sonido de las cascadas. Fijaos bien, agudizad el oído, amigos. Bueno, simplemente espectacular. Un sonido muy inmersivo que va a ayudar a meterte en el juego cuando te sumerjas en la jungla. Yo tengo claro que los sonidos de la naturaleza, si habilitan un check en las opciones para subirlas, las voy a tener bastante elevadas. Pasemos ahora al aspecto gráfico, y mi pregunta es, ¿qué os ha parecido la belleza del mapa? Creo que el nivel de detalle en el que están trabajando es simplemente, ¿cómo decirlo?, sublime. Se puede apreciar perfectamente que la jungla, todo y ser las estructuras y assets de Monolito, respira un cierto sentimiento del mapa de legado, el primer mapa que tuvo Paragon. Todo ese verde añadido a las paredes, a las rocas, a las estructuras, así como a la combinación de los assets de Monolito, con algunas rocas que pueden recordar ligeramente a legado, hace que te sientas en una jungla basada en Monolito, pero con toques de inspiración de legado. Y es que Fringe, principal creador del mapa, siempre ha amado el mapa de legado, pero, tal y como reconoció en uno de sus streamings hace ya años, los assets de legado estaban bastante desfasados y eran de poca calidad. En cambio, los de Monolito los consideraba una obra maestra, a nivel de detalle, a nivel de textura y a nivel de gráficos. Es por ese motivo que seguro, es que me estoy acordando de un comentario que dejó uno en el canal, que dijo que también me lié con las palabras y dijo, no pasa nada, has tenido un poco de lag. Y me ha hecho gracia. Me he acordado de eso, mira, cosas que pasan, cosas del directo. Bueno, realmente no es un directo, es un vídeo de YouTube, pero bueno, a lo que vamos. Es por ese motivo que seguramente hayan decidido mezclar en este mapa ambos estilos, el estilo de Monolito y el estilo de legado. Otra cosa a destacar de la belleza del mapa son, por un lado, las cascadas, que siempre le dan un poco de alegría y frescura al mapa. Y un punto que me ha gustado mucho es el tema de las setas azules. La tontería, unas setillas ahí. Cuidado, cuidado con lo de las setillas. Veo un buen punto esa adición de las setas de color azul, indicando de algún modo que en ese lado de la jungla se encuentra el bufo azul. Además, si esas setas no solo están en la zona del bufo, sino que además están repartidas por el resto de la jungla del lado izquierdo, harán que en todo momento sepas en qué lado de la jungla te encuentras.
además de añadirle ese toque de personalidad, belleza, luz y color al mapa. Mi pregunta es, ¿harán lo mismo en el mapa del lado derecho? ¿Añadirán setas de color rojo? En el último teaser donde sale Caimera no se aprecia ninguna y desde mi punto de vista no me parecería mal que las añadieran, indicándote así en todo momento el lado de la jungla donde se ubica el bufo rojo, además de, como os he comentado, añadirle ese toque de colorido. Y no solo me ha gustado por todo lo que aporta, sino porque también me ha transportado de alguna manera de nuevo al mapa de Monolito. ¿Por qué?, os preguntaréis. Bien, seguro que muchos de vosotros ya os habéis dado cuenta, pero otros estoy seguro de que no. Y es que en Legado se utilizaban unas flores enormes de colores para diferenciar el lado izquierdo del lado derecho. Unas flores rojas en el lado del bufo rojo y unas flores azules en el lado del bufo azul. Pues bien, estoy seguro que Fringe ha querido aplicar su propia versión haciendo lo mismo, pero esta vez en Predecessor con las setas. Así que, muy buen punto por tu parte, Fringe. Dejemos de hablar ahora ya de los gráficos y la belleza, ya que estoy seguro que el día que Predecessor vea la luz en modo de Early Access, que espero que sea por favor muy pronto, va a ser muchísimo más vistoso que la primera iteración del mapa de Monolito de Paragon. Pero vamos, no tengo ninguna duda. Y ahora sí, ahora bien, hagamos lo propio con este tipo de teasers y analicemos el mapa. Pues muy bien, allá vamos. Aquí un bufo azul, aquí unas setas, aquí una plataforma donde está el bufo azul con unas escaleras que suben o que bajan, depende de donde lo mires. Aquí otras escaleras que también suben o que bajan, depende de donde lo mires. Dos esferas que suben y bajan y suben y bajan y suben y bajan y suben y bajan, así para siempre. Setas por aquí, setas por allá, una cascada, un caminito, árboles, árboles y más árboles, más setas, otra cascada, los assets de Monolito y fin. No, en serio, a ver, es que realmente no hay mucho que comentar en este teaser esta vez. Sinceramente hay poco, porque la imagen no invita mucho a la deducción. Pero bueno, no obstante, vamos a hablar de ella, pues... Porque sí, joder, porque me apetece, porque le tengo unas ganas y una ansia viva a este juego, que me da igual estar hablando de una simple hormiga que está subiéndose en la flor de la plataforma del bufo azul, con tal de hablar de Predecessor. Así que, analicemos un poco el mapa, claro que sí. Lo que podríamos destacar realmente de este teaser es la amplitud de la zona del bufo azul. Y esto es algo que siempre he estado comentando a lo largo y ancho de todos los análisis que nos han ido mostrando los de Predecessor. Y es que están generando bastante amplitud tanto en las líneas como en la jungla. Cosa que se agradece, ya que a la hora de generar teamfights siempre es más cómodo y agradable luchar en zonas más o menos amplias que en zonas más estrechas. Además, a la hora de castear y realizar transmisiones ya mirando a largo plazo para futuros torneos, siempre es mejor poder retransmitir o castear con una imagen de una cámara que esté enfocando a una zona un poco más amplia, para que las teamfights sean agradables de ver para todos los viewers. Cosa que además estoy seguro que están teniendo en cuenta ya esta gente, porque los tíos saben lo que hacen y si quieren llegar lejos tienen que tener muy en cuenta el aspecto competitivo y su posterior retransmisión de los torneos, una retransmisión agradable para toda la gente que lo esté viendo, tanto para los que lo entiendan como para los que no, y para eso necesitas un espacio amplio. Podemos hacernos una idea de la amplitud de la zona viendo, por ejemplo, el tamaño del bufo azul. Si recordamos cómo era en Paragon, un bufo tenía aproximadamente el mismo tamaño, o un poquito más, que un héroe estándar de Paragon. Con lo cual, si reproducimos ese tamaño en un héroe a su lado, en esta zona podrían caber varios héroes y realizarse teamfights de manera amplia y holgada. Por otro lado, también vemos un camino que se bifurca hacia la izquierda y hacia la derecha. Lo más probable es, en este caso, que el camino de la derecha lleve a un campamento de minions escondido tras este muro y posteriormente hacia la salida situada entre la T1 y la T2 de la mid lane. En cambio, el camino que se bifurca hacia la izquierda nos llevará previsiblemente a dos lugares, tal y como se ve a lo lejos, por un lado, directamente a la salida de la jungla por delante de la Tier 1, lo cual deducimos que, si pasamos a la imagen de la línea de mid lane, será por esta zona de aquí, más o menos. Y por otro lado, es probable que nos lleve a la zona del orbe principal, ya que a la izquierda de la zona de amanecer, en este mapa, es donde teóricamente se ubicará la línea de la dúo. Y si sigue la misma lógica, será donde se encontrará el orbe principal.
También es probable, dado el tamaño y la situación de la pared de la cascada del bufo azul, que exista algún pasillo entre el pit del orbe y la pared del bufo. Pero esto no son más que conjeturas, ya que no se ve absolutamente nada más. Otra cosa que me ha llamado la atención es esa pequeña rampa que se aprecia a lo lejos. Una pequeña rampa que nos parece indicar una subida y posterior entrada a la línea de medio por la parte de arriba. Si os fijáis bien, parece ser que realmente existe un camino de tierra en el suelo que nos invita a subir a unas presuntas escaleras, con una posterior plataforma, lo que nos podría llevar a 2 o a incluso 3 sitios diferentes. 1. Una entrada que aquí no vemos, pero que podría estar tras esa estructura y que nos lleve a la Tier 1. 2. Una saliente que podría servir para sorprender desde arriba a cualquier invasor que se atreva a entrar en nuestra jungla. Y 3. Que esa misma plataforma nos lleve con un salto hasta otra plataforma situada al otro lado. Ninguna de las tres teorías parece descabellada, aunque las que parecen tener más sentido son las dos primeras. Una entrada superior desde la jungla hasta la Tier 1 y que ese mismo saliente sirva pues también para realizar un salto hacia la entrada de la jungla. Pero bueno, veremos al final hacia dónde nos lleva esa subidita que parece obvio que sí que existe. Así que amigos, amigas, esto ha sido todo lo que quería comentar de este teaser, pero antes de despedirme, como bien os he comentado al principio del vídeo, el 10 de julio hará un año... ¿Un año? ¡Madre mía! ¿Un año ya? ¡Un año, joder! Lo dicho, el 10 de julio hará un año que los de Predecessor sacaron su primera alfa cerrada, para todos aquellos que tuvieran una key. ¿Os imagináis? Solo imaginaos por un momento que para entonces los de Predecessor realizan algún tipo de anuncio grande, bestia, colosal. Solo imaginaos, que deciden utilizar el aniversario de su primera alfa cerrada como fecha de anuncio de algo grande, o como anuncio del tráiler oficial del juego. No parece descabellado, ¿verdad? Además, haría justo una semana del último anuncio que hicieron. ¡Todo cuadra! ¿Vosotros qué opináis? ¿Creéis que nos van a sorprender para el 10 de julio con algún anuncio de fecha, contenido, tráiler o algo? ¡Vamos, insensatos! Dejad vuestras impresiones en los comentarios, que os leo a todos, y estoy seguro que algún miembro de Omeda Studios también os leerá. Unámonos la comunidad hispana y mostremos al mundo entero que somos muchos los que amamos y estamos deseando jugar a un digno sucesor de Paragon. Predecessor está cerca, cada vez más cerca. Mostremos al resto de comunidades que somos una de las más fuertes y con más ganas que nadie de poner nuestras manos sobre este juego y viciarnos como si no hubiera un mañana. ¿Qué es eso de comer? ¿Quién ha dicho dormir? ¿Trabajo? ¿Familia? ¿Hobbies? Eso está sobrevalorado. Predecessor es el único camino a seguir. Así que nada, ya sabéis, como siempre, un saludo y a cascarla, chavales. Adiós. Metafónico.